Escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 550. Hoy mismo. A las 7:32 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Desde que hablé con usted ayer he estado pensando en esto, si soy capitalista o no. Me fui a buscar mi cartera de inversiones y me recordé que yo no tengo una y que trabajo y que vivo de cheque en cheque desde que me gradué de bachillerato. Así que evidentemente si soy capitalista soy un bien flojo capitalista, pero no creo que sea capitalista. Pero en este país hay mucha gente que vive de cheque en cheque y piensa que son los grandes capitalistas. De hecho, esta es la gente que en las elecciones del 2024 fueron y rajaron la papeleta de La Palma porque le dijeron que si ganaba la alianza en Puerto Rico iba a haber un socialismo o un comunismo, que son las dos palabras que usan e intercambian constantemente. Así que imagínate, toda esa gente pensará ellos que son capitalistas. Yo recuerdo aquella señora que entrevistaron que dijo, yo voy a votar, yo rajé la papeleta para que Jennifer nos traiga muchas ayudas federales. Y yo pensé, eso debe ser bien capitalista. Porque esas ayudas federales, eso es socialismo. Imagínate, esas son ayudas que en su momento se consideraban, surgieron en momentos históricos en Estados Unidos en los que se consideraban, sí, medidas ya más de izquierda. Sí. Y que las necesitaron en un momento dado. Y las siguen necesitando porque han generado tanta pobreza, pero entonces pasaron de ser medidas de avanzada y de bienestar social a convertirse en medidas de control social. Sí, porque la gente Eso es lo que ha pasado. La gente no se acuerda que Roosevelt probablemente impuso esas medidas para evitar que en Estados Unidos hubiera una revolución como lo había pasado en lo que era Rusia después de la Unión Soviética en el 17. Sí. Sí, Estados Unidos tuvo la Gran Depresión en el siglo XX y eso yo creo que marcó muchas de esas políticas posteriores, no, estoy segura. Yo tuve un profesor de literatura americana de apellido Gabriel en el bachillerato en la universidad y él dice que cuando ocurrió la Gran Depresión en los Estados Unidos, en Nueva York tú tenías que tener cuidado por dónde caminabas porque de momento te podía caer un muerto encima. Sí. Y lo decía por los suicidios, la gente que no tenía nada. Además que tú sabes que están todas las historias de hambre y desolación que hubo por todo Estados Unidos durante la Gran Depresión. Así que definitivamente en un momento dado necesitaron ese tipo de medidas. Y entonces la Segunda Guerra Mundial, como quien dice, lo salvó. Porque Estados Unidos, su economía rebota y prospera cuando hay guerra. Y es la economía para unos pocos también. Lo que pasa es que dan las migajas y reparten para que no colapse el sistema completo. Y yo creo que de eso es que hay que hablar. O sea, por eso el anzuelo de mi promoción del programa ayer. O sea, ¿eres capitalista o eres víctima del capitalismo? Porque este país está cundido de gente que, mira, que juran que son capitalistas, que defienden el capitalismo, que cada vez que tú traes una idea de equidad social te mandan para Venezuela o te mandan para Cuba. Y no hacen un análisis de sus propias condiciones de vida, de sus condiciones materiales, o sea, de lo que tienen y de lo que les falta. Y eso tenemos que hablarlo, porque mientras no lo hablemos directamente y comencemos a definir conceptos y a dar claridad sobre estos temas, vamos a seguir teniendo una polarización social y política en nuestro país que no nos permite salir del hoyo en el que estamos. Puerto Rico está en una recesión. Y para mí que va camino a una depresión económica. Y no solamente Puerto Rico, hay otros países en el planeta que van en la misma línea porque a nivel internacional, esos grupos de interés económico que tienen los recursos, como un Elon Musk, no se cansan de devorar el planeta y los recursos y la humanidad. Es un hambre infinita de dinero y de poder la que tienen y no le importa a quienes están triturando en el camino. Entonces, de esas cosas hay que hablar. ¿Tú te acuerdas que en un programa anterior hablamos de Martha Nussbaum y el desarrollo de las capacidades humanas? Sí. Es uno de los temas que hablamos. Pues como yo sé que no todo el mundo escucha siempre el programa, que a lo mejor alguien se lo perdió, yo quiero que miremos esas capacidades de nuevo, pero que las miremos haciéndonos preguntas sobre nosotros mismos. Así que quienes están escuchando, si están conduciendo no tienen lápiz y papel, pero si están en sus casas sentadas y sentados, saquen un lapicito y un papel y anoten estos conceptos o búsquenlos después en internet y hagan un análisis honesto de sus condiciones materiales de vida.
Y la primera capacidad de la que nos habla Martha Nussbaum, cuando dice que es lo que necesitamos como personas, que es como de lo que estamos hablando aquí de capacidades, es como hablar de derechos humanos, pues es la vida. La primera capacidad es la vida. Y yo le pregunto a quienes nos escuchan si sienten que viven sin un riesgo de una muerte violenta en este país, o si sienten que en su familia nadie se ha muerto prematuramente por falta de recursos de salud y económicos. Eso es lo primero que tenemos que mirar. La segunda capacidad está relacionada con la salud. Y se supone que, según esta teórica, cuando hablamos de salud, es no solamente gozar de buena salud, es tener también buena alimentación y un techo seguro. Pues ¿cuántas de las personas que nos están escuchando pueden decir que gozan de buena salud porque han tenido acceso a servicios de salud preventivos, porque pueden ejercitarse, porque cuando necesitan una cita médica llaman y la tienen al momento, o pueden entrar a cualquier oficina médica y los van a atender al momento? ¿Cuántas aquí se comen lo que saben que es saludable en vez de comerse lo que pueden pagar? Que es el carrito de compra de la gente pobre de este país lleno de Coca-Cola y de porquerías porque es lo que pueden pagar. ¿Y cuánta gente aquí tiene su casa segura? No tienen miedo de que si les recortan un poquito en el salario no van a poder pagar la renta y los van a desahuciar, o personas aquí que ya pudieron comprar su casa, en vez de estar pensando que jamás van a poder comprar una casa para vivir segura. Segundo punto, ¿verdad? Ya hablamos de vida, de salud, integridad corporal, libertad de movimiento, tener control sobre nuestros cuerpos. Ahí entra la salud, entran los derechos de las mujeres también sobre su salud sexual y reproductiva, y la seguridad que está atada a la vida. Y así podemos ir viendo las otras capacidades que Martha Nussbaum nos menciona, que son sentidos, imaginación y pensamiento. Ahí entra la educación, la creatividad, la libertad de expresión y de pensamiento, Alfonso. O sea, en este país tú te expresas y van y te arrestan. ¿Eso no es cierto? Sí, así es. Y hasta han intentado legislar para que las protestas estén tan y tan reguladas que si tú te mueves 1 centímetro del sitio donde ellos te quieren que te pares, te arrestan. Y la libertad de pensamiento, hay gente aquí, quienes me están escuchando, díganme si sienten que tienen libertad para pensar y expresar lo que piensan. Cuando aquí tú vas a hacer campaña en los municipios para las elecciones, tú te encuentras con gente que no quiere ni hablar contigo porque no quieren que los vean de la alcaldía, porque le da miedo que entonces le quiten beneficios o no le den un servicio que necesiten después de la alcaldía. Para llevarlo a lo mínimo, a lo cotidiano, a lo más cercano a nosotros. Pero si lo llevamos a lo macro, pues la gente tiene que reconocer que aquí ni siquiera educación hay. Cerraron las escuelas y ahora la Junta de Control Fiscal aprobó el presupuesto que le dio la gana para la Universidad de Puerto Rico. Porque no quieren tampoco la universidad, no quieren las escuelas, no quieren la universidad. Así que qué creatividad, qué nivel de educación vamos a tener ahí. Las emociones es otra de las capacidades, que es sentir y expresar emociones sin miedo, poder vivir sin trauma. Alfonso, ¿qué persona en nuestro país vive sin trauma? ¿Tú no tienes algún trauma por ahí? Unos cuantos. Puedes tener. Unos cuantos, Yo sí. Yo también. Y si no hablamos de los personales que una puede tener por experiencias de la infancia o eventos de la adultez, hablemos del trauma colectivo. O sea, en nuestro país, después del huracán María, la gente, aquí se va la luz 10 minutos y la reacción de la gente es grande, pero no es solamente porque es molesta la situación que tenemos con la luz y la energía eléctrica en Puerto Rico por Luma. Es que el huracán María nos dejó en una situación de trauma. Las muertes del huracán María, el COVID y el encierro, todos esos son traumas colectivos. Y ni hablar del trauma de vivir en un territorio colonizado, ¿verdad? Hablemos de la razón práctica, que es otra capacidad, y es razonar y reflexionar a nivel práctico y ético, planificar la vida, distinguir el bien del mal. ¿Tú tienes tiempo de planificar tu vida, Alfonso? ¿Tú sientes que tu vida ha transcurrido según la planificación? No, para nada. No. Y si le preguntamos a muchas personas que nos están escuchando, o a mujeres como las que participan en organizaciones como Proyecto Matria, te van a decir que cero planificación, eso es un lujo. Aquí planifican la vida del nacimiento a la muerte, la gente que tiene todos los recursos económicos a su disposición y todos los contactos políticos a su disposición. Esa gente sí planifica. Y tienen plan A, plan B, plan C, por si colapsa algo en el camino estructural que ellos no pudieron controlar, pero ya ellos saben cómo se van a manejar. Pues eso es una capacidad humana
que deberíamos tener. Afiliación es otra capacidad y eso es relacionarse social y políticamente. Sentir empatía, solidaridad. ¿Qué le pasó a la Secretaría de Estado aquí? Lo que tú estabas comentando hace un rato. Se quedó frisada con el tema de la solidaridad con Venezuela. Y aquí hay gente que brincó y está organizándose para llevar ayuda, pero mira el tiempo que le ha tomado, ¿verdad? Lograr reaccionar para ayudar a la gente, a nuestras hermanas y hermanos venezolanos. Y cuando miramos lo que tiene que ver también con la capacidad de no discriminar ni violentar la dignidad ajena, en Puerto Rico no se educa para eso. Así que esa capacidad es una capacidad mermada, la que tenemos de afiliación. Relacionarse con otras especies es otra capacidad, eso es lo ambiental, la capacidad de jugar, que aquí se subvalora, pero el ocio se considera parte del espectro de derechos humanos, porque sin ocio y diversión, sin gozo, no nos balanceamos como personas. Y finalmente, la última capacidad es control sobre el entorno político y material. Entonces, si no tenemos participación política activa, democracia real, donde no tengamos miedo de expresar nuestras ideas políticas, no podemos decir que tenemos un control sobre el entorno. Así que mi primera pregunta en el análisis de ¿eres capitalista? Es, mira esas 10 capacidades. Tú las tienes toditas. Nuestro sistema político, social y económico te ha permitido tener todas esas capacidades desarrolladas. Tú te acuestas todas las noches feliz de la vida, pensando, bueno, trabajé mucho, porque esto no quiere decir que uno no trabaje, ¿verdad? Trabajé mucho, pero estoy en paz. Tengo techo, tengo comida, mi familia está bien, puedo salir de noche a la calle tranquilo, coger el fresco y no me va a pasar nada. Mi hija va a llegar hasta su vejez sin que venga un malnacido y me la estrangule y me la mate, como pasó la semana pasada con la enfermera que fue asesinada. Vivir en paz y tener estas capacidades es también tu poder decir, oye, tengo sueños y esos sueños tienen la posibilidad de cumplirse. Yo quiero estudiar y voy a estudiar. O yo quiero tener mi finca y voy a tener mi finca. O yo simplemente quiero ir a un trabajo de 8 a 5, pero tener un salario digno que me permita cubrir mis gastos, donde se me respete, se me valore, se me considere. Y quiero y también desarrollar todas las capacidades de decir, oye, soy mujer, soy negra, soy lesbiana, vengo del barrio Matrullas de Orocovi y aún así me siento segura, estoy feliz, no siento discrimen, no me están pasando el rolo por encima. De eso se trata. Empezar a hacer un análisis para preguntarnos si somos capitalistas o no. ¿Y por qué yo digo esto? Alfonso, o sea, ¿cuánta gente aquí está viviendo en las peores condiciones, como decíamos al principio del programa, y van y rajan la papeleta de un partido porque quieren evitar que llegue otra cosa que desconocen y que no saben definir? Yo lo que digo es que cuando van y rajan la papeleta para el PNP o inclusive para el Partido Popular, que son más suavecitos en el discurso, pero son igual de malos en las decisiones económicas y políticas que toman y son responsables de la debacle que tenemos hoy en día también. Oye, esa gente que hace eso, lo hace por costumbre, porque en su casa votaban por esos partidos y porque lograron desviar la atención pública sobre estos asuntos que estamos mencionando ahora. Hubo una época que yo pensé que yo podría llegar a esa felicidad. Pero los años me dijeron no, estaba soñando. Sí. Pero yo creo que hubo generaciones anteriores que vivieron el espejismo. O sea, pensaron que lo que ese espejismo que vivían era una realidad. Bueno, porque había una época donde te decían, si tú tienes tu bachillerato o obtienes tu maestría, tu futuro está asegurado. Y en algún momento, entre finalizando los 80 y comenzando los 90, como que eso, uno podía tener el bachillerato o la maestría y hasta el doctorado, y el futuro no estaba garantizado. Eso es así. Yo creo que la generación nuestra, que es la generación X, fue como que la que estuvo en la frontera entre la generación anterior, que trabajó, se jubiló, ya tenía la casa salda cuando se jubilaron y tuvieron pensiones.
Nuestra generación, algunos sí, algunos no, y ya las generaciones posteriores han tenido muchísimos problemas para lograr eso. Y no lo van a lograr si no hay un cambio drástico en nuestras condiciones políticas y económicas, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. No lo van a lograr. Y eso es bien triste, porque entonces a eso le viene la desesperanza, y como no hay un análisis crítico de la historia económica de Puerto Rico, ni hay una distinción entre lo que son nuestros derechos humanos o el derecho a desarrollar nuestras capacidades y lo que el sistema te dice que es lo que mereces y debes tener, ¿verdad? Y hay inclusive un cierto estado de resignación a que esto es lo que hay, esto no va a cambiar, pues mucho menos va a haber cambios en el futuro. Por eso es que yo quiero hablar de estos temas, y yo voy a seguir hablando de estos temas. Y hay formas de atarlo a lo que está pasando en las noticias, sí, pero hay un montón de analistas haciendo ese análisis de lo que pasó ayer, de quién le dijo a quién y cómo se lo dijeron y cómo quedó. Sí, esos análisis hay que hacerlo, pero hay que tener también información de fondo, una base para que la gente pueda ir más allá del chisme político del momento o del feminicidio del momento. Es que hay que mirar un poco más allá, porque nada de eso está ocurriendo en un vacío. Entonces, cuando vamos al concepto de desarrollo económico, que es un concepto que también tenemos que mirar, uno tiene que preguntarse, ¿qué hay en Puerto Rico cuando hablamos de desarrollo económico? Bueno, pues el desarrollo económico en Puerto Rico, para empezar, que no tiene un plan, porque Manolo Sidre no tuvo nunca un plan. En el cuatrienio que fue secretario de Desarrollo Económico y San Sebastián, lo que tenía era un plan para atraer cierto tipo de inversionistas. Él no tenía nada más allá de eso. ¿Y qué tiene y no tiene el desarrollo económico en Puerto Rico en este momento? Pensándolo desde el punto de vista del gobierno, que es el que se supone que lleve la batuta en estos temas y establezca los parámetros. Bueno, pues aquí se siguen centrando en el Producto Interno Bruto y no en el bienestar ni cómo se distribuye este Producto Interno Bruto. Aquí no se ha hecho nada para fortalecer las comunidades, ni para proteger al ambiente, ni para promover la diversificación productiva. Lo que se ha hecho es traer gente que trabaja en remoto o farmacéutica. Eso es lo que han hecho aquí. Aquí no hay un aumento de la calidad de vida, no ha habido un plan para aumentar la calidad de vida ni la equidad social, no se habla de sostenimiento ambiental, de paz y de democracia, no se ha planificado para aumentar la riqueza nacional, pero bien distribuida, ¿ok? O sea, porque aumentarla para los mismos no es ganancia para los demás. Tampoco hemos visto que hay un plan de desarrollo económico para aumentar los beneficios de la gente que trabaja, mejores empleos, mejores ingresos. No hay una mejor infraestructura, porque aquí se gastan millones y millones de dólares en infraestructura. ¿Y dónde están los tubos rotos y las autopistas con drones anaranjados? Sumemos por ir para abajo. Y si hacemos un análisis pensando en un terremoto, tendríamos que decir que aquí ni carreteras van a quedar después de un terremoto. Sí. Y tampoco se han hecho intentos de aumentar los servicios públicos, al contrario, los recortan. Y aquí el desarrollo económico se ha planificado a partir de una deuda pública. Desde diciembre de 2008, cuando Fortuño estaba preparándose para juramentar como gobernador de Puerto Rico, ya estaban haciendo reuniones con los distintos grupos, y yo tuve que ir a una reunión porque me llamaron en plenas Navidades como parte de una organización para ir a decirnos que no iban a tener chavos para las organizaciones, con el famoso pastor Heredia diabólico que estaba en Fortaleza con Fortuño, súper fundamentalista y que tenía una mentalidad de ultraderecha. Ese hombre era el que bregaba con las organizaciones. Yo recuerdo esa reunión en Centro Europa, en Santurce, para decirnos que ellos no sabían que la deuda pública era tan grande que iban a tener que recortar y que venían las medidas de austeridad. Y 2009, la ley 7. Miguel Romero despidiendo medio país de empleados públicos, que a la gente se le olvida que Miguel Romero fue el que hizo eso, por mandato de la legislatura, con Rivera Schatz y toda esa gente. Y la reducción de servicios, ¿quiénes sufren las medidas de austeridad? Pues los más pobres, por supuesto. Porque como decíamos en otro programa, los ricos arrasó el huracán María, pero estaban en hoteles o se montaron en un avión y se fueron. Pues lo mismo pasa con las medidas de austeridad, aunque no hay huracán. Se cerraron las oficinas locales de energía eléctrica, de agua, los servicios del Departamento de la Familia, se cortan los fondos para beneficios a madres y padres de familias que viven en pobreza, te cierran escuelas, te dañan la universidad y por ahí siguen. Y entonces, del 2009,
que comenzaron todas esas medidas agresivamente al 2026, ¿qué es lo que tenemos como país? Entonces, si miramos la definición de capitalismo y decimos, pero, ok, vamos a ver, pues, ¿soy capitalista o no soy capitalista? ¿Qué tiene que ver todo esto con ser capitalista o no ser capitalista? Bueno, que lo que pasa es que en el capitalismo, lo que está en el centro de toda la gestión es la generación de riqueza, pero es un sistema económico en el que quienes poseen los medios de producción son empresas privadas o individuos, porque también los hay sin tener un andamiaje empresarial. Y hablan de la libre competencia, pero la libre competencia y la famosa mano invisible, que ya vimos que no es tan invisible, porque Domenech es una de esas manos que está ahí moviendo las cosas. Cuando miramos esas definiciones nos damos cuenta de que, oye, pero yo realmente puedo competir en ese libre mercado. ¿Cuántos medios de producción yo tengo en mis manos? Yo tengo una fábrica, yo tengo una tienda, yo tengo bueno, es que ahora ni tiendas, porque las megatiendas aquí destruyeron los comerciantes locales, ¿verdad? Yo tengo control sobre mi vida económicamente. Pues entonces pregúntate si de verdad tú eres capitalista o te estás beneficiando del capitalismo. Que no quieres ser socialista. Bueno, pues vamos poquito a poco. No tienes que decir hoy que eres socialista, pero por lo menos mira críticamente el sistema capitalista en el que nos estamos moviendo, donde han puesto en el centro de todos la generación de riqueza sin preguntarse a quiénes está llegando esa riqueza, y donde han puesto también en el centro de todo a unos grupos económicos como los del Super PAC de Democracia y Prosperidad y la gente de la Asociación de Industriales y de la Asociación de Detallistas, que tienen una vía directa de comunicación con el gobierno, aunque de vez en cuando pataleen cuando no salen las cosas como ellos quieren. Pues si no estamos en ese grupo, si no nos estamos beneficiando con eso, nosotras no estamos en el centro de las acciones del gobierno. Y tenemos que reconocer también que desde un punto de vista gubernamental, en el capitalismo, las decisiones se toman desde una perspectiva de contabilidad, no económica, porque la economía estudia las interacciones sociales y se pregunta cómo es que se va a producir bienestar y riqueza. Aquí en Puerto Rico lo que tenemos son, en vez de economistas, contables dentro del gobierno, tomando decisiones. Y eso es lo preocupante, que vamos cuesta abajo, la gente no tiene ni qué comer, pero pues son capitalistas, Alfonso. Sí, a fin de cuentas, nos pasó aquí en Puerto Rico lo que nos dijeron que nos iba a pasar si nos convertíamos en un país socialista. Exacto. Sin embargo, si estuviéramos hablando de una economía solidaria, quítale lo de socialista, economía solidaria. Solidaria es una palabra bonita. Si estuviéramos en una economía solidaria, la toma de decisiones sería totalmente diferente. En el centro de la toma de decisiones estaría el bienestar de la gente. En el proceso de toma de decisiones se estarían mirando las relaciones de poder y las desigualdades y cómo provocan barreras para que la gente se desarrolle. Si estuviéramos pensando en una economía solidaria, estuviéramos pensando también en cómo proteger el ambiente para las generaciones futuras y los recursos para no agotarlos en una generación y dejar a las demás sin nada. Si estuviéramos hablando de una economía solidaria, estuviéramos hablando también de algo que va más allá del concepto de economía y que se convierte también en algo social, porque entonces hay una ética diferente en el manejo de los asuntos económicos y hay un ritmo diferente también. En la economía solidaria esto no es voy a arrastrar todo lo que tenga de frente para ganarme el millón de pesos que tengo al final de camino. En la economía solidaria tú vas tomando decisiones y evaluando cuál es el impacto de tus decisiones. Y además se piensa siempre en que haya una distribución de la riqueza. Y yo creo que la gente de este país que está viviendo en la pobreza y en la desesperación, y la clase media, que se cree que es clase media, pero es clase pobre porque viven de cheque en cheque y no tienen ninguna seguridad financiera, deberían estar mirando para el lado de la economía solidaria. Y habrá quien diga, pero es que eso no se va a lograr, aquí el poder económico es demasiado fuerte, está el poder colonial de Estados Unidos. Bueno, no lo vamos a lograr mañana, pero por algún lado hay que empezar. Y yo creo que el primero es mirarnos y decir, oye, ¿soy capitalista o soy víctima del capitalismo? Yo creo que aquí la gente debería tener clara esta contestación. Sí,
ciertamente. Pero es que, bueno, y cuando la gente, eso es como si fuera, esa afirmación de soy capitalista es como decir soy cristiano. Lo hace sentir bien, aunque no estén actuando como cristianos. Sí, es como el default, ¿verdad? Es como que se presume que eres cristiano. Sí, sí. Y quien no es cristiano no se atreve a decirlo. Porque si no es cristiano, pues entonces se presume que es ateo, que no cree en nada, o peor todavía. Exacto. Sí. Exacto. Tú sabes que como yo cumplí años el domingo pasado, me llegó una felicitación de mi cooperativa. Los voy a tirar al medio. No voy a decir el nombre, pero ellos saben quiénes son. Me llegó una felicitación de cumpleaños de mi cooperativa y todo el mensaje era religioso, Alfonso. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza, que tu vida, qué sé yo qué, todo Dios, Dios, Dios. Y yo miré el email del que me la enviaron y dije, ¿este es de los que se pueden contestar? Ah, sí, este es de los que se pueden contestar. Y le contesté y le dije, no entiendo por qué una cooperativa que se supone que es un espacio laico me está enviando una felicitación de cumpleaños con un mensaje religioso. Yo soy atea y mi fuerza interior no depende de una creencia religiosa en ninguna de ellas. Y le contesté, como este es un pueblo chiquito, me imagino que el que abrió el email habrá dicho, ahí está esa, la problemática. ¿No le contestaron de vuelta? No, me debieron hacer suponer. Yo hubiera esperado que me contestaran con una disculpa, pidiendo una disculpa de verdad. Porque, oye, o sea, disculpándose ellos. Porque realmente, ¿cómo presumen aquí que todo el mundo es cristiano? Cuando aquí ser cristiano ni siquiera te garantiza que seas una persona decente, porque cristianos no son los que están con la Biblia debajo del brazo en la cárcel después de que mataron a una mujer. Sí. O después que violaron 2 nenas. Cristianos no son los sacerdotes católicos, violadores, y los pastores de las iglesias, que son violadores también. Aquí el cristianismo no te garantiza que tú seas una persona ética y de valores, no te garantiza que eres una persona buena. Como decir que eres capitalista no te garantiza que tienes una vida decente también económicamente hablando. Sí. Tata Charboniel. Mira, imagínate, Tata Charboniel. Pero quizás decir que soy capitalista es una aspiración. Es una aspiración, volvemos, la aspiración clase mediera. Yo estoy chavao, pero si me esfuerzo lo suficiente voy a llegar para allá, el chapalantismo. El que quiere puede. Sí, sí, puede ser. Es como un decreto aspiracional, decir soy capitalista. Y están los que, yo lo que como son sopas Campbell todas las noches, pero me tengo que poner una camisa de marca para que la gente crea que estoy próspero. Porque decir que uno está malo, decir que uno está enfermo es malo. Sí, eso es lo que nos meten en la cabeza desde pequeños. Mami aquí lo hacía, mami no nos dejaba que nos quejáramos en ningún lado. Muchacho, que nos atreviéramos nosotros a quejarnos de algo en algún sitio. No, hay que decir que todo está bien. Porque el limazo que cogíamos acá. todo está bien, todo está bien. Aunque se esté cayendo la casa. Tú sabes que yo admiro eso de las mujeres que van a pedir servicios a Proyecto Matria, porque en el caso de las mujeres que son profesionales o vienen de clase social alta, están cogiendo las pescosas o recibiendo la violencia y le da mucho más trabajo hablarlo y pedir ayuda de lo que le da trabajo a una mujer que viene de una clase social más empobrecida. Son más valientes y son más abiertas a la hora de decir, estoy chava, necesito ayuda, necesito salir de aquí. Y son fajonas, porque saben pedir ayuda y saben también aprovechar esa ayuda cuando están en esas situaciones y generan conciencia sobre la violencia que están recibiendo y por qué. Y yo creo que acá, volviendo al tema del capitalismo, yo me conformo con que la gente pueda hacer esa introspección y decir, contra mí no me conviene ser capitalista. Pues no soy socialista, pero soy anticapitalista. Yo me conformo con escuchar a la gente diciendo soy anticapitalista. Sí. Cuando se den cuenta de que realmente el capitalismo no les está favoreciendo y no es para ellos. No se pensó ni para ellos, ni desde ellos, ni por ellos. No, exacto. Lo pensó otra gente. Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. A ti, igual. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Wow.
Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora. Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí, WPAB 550 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón. La señal de Puerto Rico.